Bienvenidos, mi nombre es Daniela Tiliaguango. Estoy estudiante del Instituto Superior Tecnológico SUPRE en la carrera de Tecnología Superior Tecnológico en Contabilidad. Y hoy les voy a hablar sobre el tema de lo que es un bien público, sobre el origen, con definiciones básicas, características, tipos de bienes que existen, su división y finalidad. Muy bien, el origen. Los bienes públicos gestionados por el Estado son una herencia del Imperio Romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer de bienes y servicios públicos, como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y los de los terrenos municipales. Definición. ¿Qué entendemos por un bien público? Es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión. En pocas palabras, un bien público en general es accesible para cualquier persona sin ninguna restricción. Su titularidad y administración le pertenece normalmente al gobierno o a las autoridades correspondientes. Un ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles. El Estado cobra a los ciudadanos lo que lo conocemos como el impuesto, lo cual es un ingreso para la realización de obras públicas a futuro, de los cuales los ciudadanos nos beneficiaremos de eso. Es una retribución del Estado hacia los ciudadanos por los impuestos que cobran, ya que otras entidades no lo proveerían por su alto costo. Estos bienes se consumen conjuntamente, dando utilidad a más de un usuario a la vez. No se puede excluir a un individuo o un colectivo de su consumo. No hay rivalidad, es decir, si una nueva persona lo consume, no afecta ni limita el acceso de los demás ciudadanos. La gestión y provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser proveídas por el sector privado. Un ejemplo de ello son los medios de comunicación, las emisoras de radio, los programas de televisión nacional, los cuales no directamente pagamos por ellos, pero nos beneficiamos y podemos disponer de ellos gratuitamente. Otro ejemplo podría ser los juegos pirotécnicos. Cuando vamos a un evento colectivo, podemos ver muchos de estos. No directamente nosotros no los compramos, solo podemos ver el espectáculo. Otras personas financian su compra para que los demás ciudadanos puedan disfrutar del espectáculo, pero no directamente nosotros compramos para pagar por ellos. Y nosotros nos beneficiamos y podemos disfrutar de los juegos pirotécnicos sin necesidad de pagar nada. Características de los bienes públicos. Los bienes públicos son posesiones de la nación al servicio y disfrute de los ciudadanos. Tienen características que los definen y diferencian de los bienes privados. Algunas de estas son: no son excluyentes. El uso de una persona al bien público no excluye a otra de disfrutarlo o usarlo. Es decir, que nosotros como ciudadanos no podemos apoderarnos de un bien público. Tenemos que entender que lo podemos usar nosotros y lo pueden usar las demás personas. Son para el consumo de todos los ciudadanos de una comunidad. Hay servicios públicos y bienes públicos que satisfacen a una comunidad y todas deben hacer uso de esta, sin excepción alguna. Generan beneficios a todos sus ciudadanos y consumidores. Ningún consumidor puede ser excluido del servicio de ellos o consumirlos. Su consumo por parte de un individuo no agota su existencia, por lo tanto no disminuye la posibilidad del consumo de estos bienes
parte de otros individuos. No es posible conseguirlos en algún mercado, es decir, no son objetos de venta o compra mediante alguna negociación económica. No se pueden vender ni se pueden adquirir, se deben construir. La producción en sí es sin fines de lucros, es decir, el Estado cobra los impuestos a los ciudadanos, pero para retribuirlos en obras que van a beneficiar a los ciudadanos. El Estado no puede quedarse con los ingresos, ni para sus bienes, ni para sus beneficios, sino que es para beneficios de la comunidad y de los habitantes. Su costo no está directamente relacionado con el consumo o disfrute del mismo. Su provisión y mantenimiento es responsabilidad del gobierno. Existen 4 tipos de bienes públicos. Uno de ellos es el bien público puro. Un bien público puro se da cuando los costos marginales de suministrarlos son cero. Es decir, no son rivales. Cualquiera puede usarlos y no afecta al consumo de los demás. Un ejemplo de ellos son el aire y el agua de lluvia. El aire muchas veces se implementa para el uso y el funcionamiento de las maquinarias de las empresas. Una de ellas es la hidroeléctrica. El agua de lluvia se la implementa para el uso de cultivos. Es para decir, para su riego y para que pueda obtener una producción a futuro. Sin embargo, estos no se pueden comprar, sino que son dados de la naturaleza, los cuales no tienen ningún costo y podemos hacer uso de ellos siempre que queramos, porque no son excluidas y todos tenemos derecho a acceder a ellos. El segundo tipo de bien público son los bienes públicos impuros. Este tiene la particularidad de que solo cumple con los 2 primeros puntos de caracterización. Quiere decir, ya que el consumo por un individuo de un bien hace que el siguiente que vaya a consumirlo tenga diferentes condiciones o peores al primero. Un ejemplo de eso es la atención en un hospital. Nuestro país, en Ecuador, cuenta con hospitales públicos, de los cuales son el IES. Estos, en teoría, tienen que ser gratuitos y tienen que estar a disposición de todos los ciudadanos. Sin embargo, no es así. Para poder satisfacer las necesidades de los hospitales del IES, los empleadores deben asegurar a sus trabajadores de manera obligatoria para que estos puedan obtener el derecho a poder ocupar estos hospitales cuando lo necesiten. Sin embargo, esto trae problemáticas, ya que al no ser un bien que todos podemos adquirir, trae muchas consecuencias. Por ejemplo, una madre que no está asegurada tiene una hija enferma. Por lo tanto, no puede llevar a su hija a que sea atendida a este hospital, ya que no está asegurada. Y esto le conlleva a que la madre lleve a su hija a una atención en un hospital privado, lo cual representa muchos gastos económicos. Sin embargo, para las personas que pueden obtener este derecho de usar el hospital, no satisface las necesidades por las cuales pagan, porque las personas que están aseguradas pagan un aporte mínimo al IES para que ellos puedan ser atendidos en cualquier periodo de tiempo. Sin embargo, muchas veces estos hospitales no cuentan, ya sea con los médicos suficientes, con medicamentos suficientes, la organización es muy mala y la atención es muy lenta, lo cual obliga a que estas personas que sí están aseguradas opten por ir a hospitales o clínicas privadas para poder hacerse atender, ya que en los hospitales privados tienen mejor organización, disponen de mejores medicamentos, temas médicos que facilitan a la recuperación.
Pero esto no debe ser así, ya que si nosotros como ciudadanos estamos pagando un aporte a, a un bien público para que nos ceda un servicio que sea eficiente y cumpla con todas nuestras necesidades, no está cumpliendo con esto. Eso se lo conoce como un bien público e impuro, el cual no todas las personas tienen las mismas condiciones para poder utilizarlo. El tercer tipo de bien es el bien público no excluyente. Esto se da cuando no es posible impedir el acceso a quien no paga por él. Un bien público es no excluyente cuando, un ejemplo, son las calles, las autopistas. El Estado no nos puede prohibir utilizarlas, así nosotros no paguemos los impuestos para su restauración o mantenimiento. Eso quiere decir lo que es un bien no excluyente, que podemos utilizar estos bienes aunque no paguemos por ellos. El cuarto tipo de bien es el bien público excluyente. Se puede impedir que un individuo lo consuma si no paga por él mismo. Es lo contrario a lo que viene a ser un bien público no excluyente. Un ejemplo sería serían las autopistas de peaje, las cuales nos establecen controles para que los conductores realicen el abono correspondiente como condición para poder seguir circulando por la carretera en cuestión. Muy bien, el peaje, su finalidad y por qué se cobra. Muy bien, el peaje se cobra cuando una persona se quiere trasladar de una ciudad a otra. Es un aporte mínimo que ayuda para la restauración y conservación de las carreteras, lo cual es un beneficio a largo plazo para los ciudadanos, ya que está destinada para el mismo bien público, que es administrada por el Estado. Otro ejemplo de esto sería el transporte público. Un transporte público lo pueden obtener todos los ciudadanos sin excepción. Sin embargo, se debe de pagar un aporte mínimo. Una persona que quiere trasladarse de un lugar a otro debe de obtener, ya sea debe hacer uso del transporte público, el cual se debe de pagar una tarifa que se la conoce como pasaje para trasladarse, la cual también ayuda para el preservamiento de las unidades para poder para a futuro poder optar con más unidades y que puedan cumplir y dar el beneficio a los ciudadanos que se merecen. La división de los bienes públicos. Los bienes públicos se dividen en dos categorías. Los unos pertenecen a los individuos o consumidores particulares, como son ciudades, monasterios, gremios, y se llaman bienes particulares. Los otros pertenecen a las comunidades enteras en general y se llaman públicos o comunes o bienes comunes. Los bienes comunes son los que pertenecen a la nación, cuyo uso es indistintivamente de todos los individuos de ella, como son las calles, son las plazas, son los ríos, son los lagos, son las canaletas, los canales. O pueden constituir en los bienes particulares. Estos son los que son de propiedad pública, pero que están administradas por el Estado, los cuales no podemos acceder directamente, como son tierras, casas, haciendas, bosques y minas, la cual unas están destinadas ya sea para el uso de los habitantes y los otros que están destinados para hacer un servicio público, ofrecer un servicio público a futuro, o no contar con una afectación específica. Por ejemplo, en la minería, todos los ciudadanos no pueden acceder a ella, sino es un sector reducido y especializado para la explotación de sus recursos que benefician económicamente a un país. Eso no es un bien público, sino beneficia económicamente a un país.
Finalidad. La finalidad de los servicios. La finalidad de los bienes públicos. Los bienes públicos, como ya sabemos, son los que están destinados para que todas las personas los podemos utilizar de manera gratuita o también pagando un aporte mínimo, y que puede ser de los cuales pueden utilizarse una y otra vez sin excepción alguna, y esto no va a reducir el consumo y tampoco va a afectar a que otros ciudadanos se beneficien de este producto, ya que está destinado para que no solo una persona lo utilice, sino para que varias y todos salgan beneficiados. Los bienes públicos pueden tener un alcance local. Local quiere decir que puede simplemente disponerse en una ciudad y puede solo estar destinada para los habitantes de esa ciudad. Nacional es cuando esta se extiende a todo el país, en la que todos los habitantes de este país pueden y tienen el acceso a estos beneficios y retribuciones que le da el Estado. O a nivel mundial, en que todos los habitantes, todas las personas del mundo tenemos acceso a ellos. Por lo general son los que son estos son los servicios, estos son los bienes públicos puros. Estos son los que todos tenemos acceso a nivel mundial, como lo que es el agua, el aire. Todo eso, todas las personas tenemos acceso a ellas sin ningún costo. Esto es un bien público a nivel mundial. También tenemos que tener en cuenta que los impuestos que se nos cobran a nosotros los ciudadanos se le da al Estado, de los cuales nos retribuyen de forma nosotros los ciudadanos damos un aporte del impuesto al Estado, retribuyendo de forma indirecta para su realización de bienes públicos en un periodo de tiempo. ¿Sí? Todos sabemos que estos impuestos nos van a ser retribuidos a lo largo, ya sea en un bien público, ya sea en un servicio. Por ejemplo, ahora con lo del metro. Es un bien público ciudadano, del cual tomó mucho tiempo su realización, pero se retribuyó y ahora ya está en funcionamiento, en el cual todos los ciudadanos podemos ocupar de él, optando sin dejar de lado que debemos dar un aporte mínimo para su funcionamiento, para su mantenimiento y para también poder adquirir más unidades que puedan agilizar y que este bien sea más eficiente. Conservarlos bien. Esto ha sido todo sobre el tema de lo que es un bien público, su categoría, sus bases y todo. A continuación les voy a mostrar unas imágenes de lo que son los bienes públicos. Son los bienes públicos. Como conocimos, también hay otros que se los conoce como bienes públicos impuros. Entre estos está el Ministerio de Defensa Nacional, el cual también pertenece al tipo de bien público no excluyente. A pesar de que las personas no paguen sus impuestos, tienen derecho a la protección a la integridad física. También se conoce como bienes públicos no excluyentes a los juegos pirotécnicos, a los bosques, que todas las personas podemos usarlas y nadie nos puede restringir ese uso. Como dijimos, los bienes públicos puros pueden ser las carreteras poco transitadas, que son provenientes de la naturaleza. También se lo conoce como un bien público excluyente a lo que son las gasolineras, los
los estacionamientos.